Como ustedes saben, mi presentación se llama Pensar filosóficamente las humanidades digitales. Ok, aquí hay al menos dos problemas de principio, es qué es pensar filosóficamente y por otro lado, qué son las humanidades digitales. La primera me la voy a ahorrar un poquito porque implica mucho más trabajo, pero al final de la charla es seguro que van a tener una idea, si no es que ya la tienen. Por otro lado, me quiero centrar en la cuestión de las humanidades digitales. Si ustedes tienen alguna idea, yo pienso que desde los 90, ¿no? Más cercano al año 2000, empezó a aparecer seguro, ¿no? En sus redes de investigación, en sus contactos, el término humanidades digitales, ¿vale? Si no es que lo han investigado o si no ustedes ya trabajan en esa área, se preguntaron qué es, ¿no? ¿Qué es las humanidades digitales? Bueno, pues la primera parte de la charla es tratar de demostrar que los humanistas digitales siempre tienen un problema para presentarse a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas, las humanistas digitales. ¿Por qué? ¿Sí? Básicamente porque una de las, digamos así, eh, una de las ventajas, ¿no? que tenemos actualmente en términos de la posición, ¿no? histórica en la que estamos, es que estamos viendo la aparición de lo que se pretende una disciplina, un acercamiento, una modificación a la forma de producir el saber en las humanidades. ¿Sí? Para decirlo de una manera o de otra manera, ¿no? En ciencias, ¿no? Incluso en ciencias sociales, en las ciencias experimentales, en las ciencias duras, ¿no? La tecnología ya entró desde hace muchos años y parece como que es natural, ¿vale? Hacer experimentos, hacer cuantificaciones, es bastante eh, natural en la mayoría de las ciencias. Pero el asunto es que las humanidades son como un poco reticentes. ¿Sí? Son un poco reticentes a asumirse como tecnológicas hay muchas razones, se ha discutido mucho esto, ¿no? Pero una de las razones que podemos entrever o que puedo yo aquí discutir es que se piensa que las humanidades es un espacio en que salvaguarda eh, lo propiamente humano o la cultura humana o como queramos llamarle. Es decir, es un espacio donde se busca que aquellos valores, aquellos bienes, ¿no? espirituales, culturales, se salvaguardan. Por eso los humanistas nos gustan tanto salvaguardar libros, cuidarlos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que pasa con la introducción de lo digital es que modifican mucho de las formas en que por muchos siglos eh, la cultura de lo escrito, ¿no? Se producía y se reproducía y se valoraba, ¿vale? Ustedes seguro, ¿no? Ya viven, ¿no? O se enfrentan o sufren, ¿no? Esta invasión de contenido digital, ¿vale? O sea, que lo digital permite transmitir, permite producir, permite reproducir, ¿no? Permite pasar en diferentes formatos ciertas cosas, es decir, permite una simulación para algunos teóricos, permite una reproducción para otros teóricos, ¿vale? O sea, esta potencia de lo digital impacta en muchos de nuestro espacio, ¿no? De nuestro espacio de vida, de nuestro espacio de producción de saberes, de nuestras prácticas vitales, pero también en la educación y en la academia, ¿vale? Los humanistas digitales tienen un problema, ¿no? En términos de cómo se caracterizan, porque solamente para comentarles, el término humanidad digitales solamente comenzó por ahí de los años 1990 y tantos. Antes existían otros términos para esto y es una discusión a muerte entre los humanistas digitales, ¿no?
cuya comunidad ha crecido mucho en los últimos 10 años, ¿no? ¿En qué momento apareció? ¿Sí? Existían otros nombres, existían otras formas de denominar esto, pero el término humanidades digitales se ha vuelto como, como la palabra, ¿no? Que busca caracterizar lo que se hace, pero que busca también tratar de enfrentarse, ¿no?, a la llegada de la tecnología digital a el ámbito de las disciplinas humanísticas, ¿vale? Es decir, los humanistas digitales buscan, ¿sí?, interactuar con todo aquello que ya aparecía en las ciencias fuertes, en las ciencias sociales, y que conforma parte de sus metodologías de investigación, ¿no? Que de alguna manera en lo digital, perdón, en las humanidades, los humanistas digitales dicen, bueno, pues sí, pero ¿qué significa? Para decirlo de una manera, ¿qué significa producir, ¿no?, eh, un proyecto o hacer un, un proyecto humanístico que implique desde su concepción y su manufactura, ¿no?, y su metodología en la forma de llevarse a cabo, ¿no?, tecnología digital, ¿vale? Porque, pues, es decir, los humanistas siempre estamos vinculados al libro y a las formas y a las técnicas de reproducción editorial, ¿sí? En la revisión de galeras, ¿no?, en la producción de libros, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra forma de producir el saber va vinculado con el libro, con la escritura y con la reproducción de la escritura. La cuestión de la tecnología digital modifica para los humanistas mucho este lugar, ¿no?, donde ya se sentían cómodos, ¿no?, y que salvaguardan, ¿vale? Hay toda una discusión, por ejemplo, seguro ustedes conocen toda la discusión, todavía sucede, de colegas que no quieren subir sus PDFs de sus textos porque pues el derecho de autor, ¿no? Toda una instituciones jurídicas, pero también de producción de saber que implican, que podrían implicar el plagio, ¿no? Hay toda una revolución, vamos a decirlo así, una modificación, ¿no?, que viene con la tecnología digital. Los humanistas digitales se quieren enfrentar a eso, ¿no? Pero se quieren enfrentar a ello de manera práctica, ¿no? Y este es uno de los puntos en donde quisiera insertar yo lo que traigo aquí, la charla, ¿vale? Entonces, pero ¿qué entendemos por humanidades digitales? ¿Cómo podemos caracterizar las humanidades digitales? Yo siempre con mis colegas y en las clases que doy, ¿no?, en las discusiones que tenemos, siempre afirmo que el primer problema de las humanidades digitales es definir las humanidades digitales. ¿Sí? O sea, ¿qué diablo sería eso? ¿No? Que son las humanidades digitales. Es un problema mayor, ¿no? Si uno revisa la, la bibliografía, si revisa los documentos, si revisa los libros, se encontrará con un problema que uno de los grandes problemas, o más bien el gran problema de las humanidades digitales es definirse a sí mismas. ¿Sí? Es decir, cómo nos presentamos, ¿vale? Otra forma de ponerlo es que un biólogo, ¿no?, está sentado en una mesa de conferencias, hay un biólogo, un matemático y un humanista digital, ¿no? Y hay un literato, ¿no? Todo mundo va a saber qué es el biólogo, qué es el matemático, qué es el literato, pero todos le van a preguntar al humanista digital, ¿y tú qué eres? ¿No? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Cuáles son tus metodologías? ¿Cuál es tu importancia? ¿No? ¿Y qué haces? ¿Vale? Porque básicamente, porque el primer problema de los humanistas digitales es cómo presentarse y cómo exponer lo que hace. Es decir, uno de los primeros problemas es cómo expone, ¿no?, la modificación en las prácticas académicas humanísticas y cómo presenta, ¿no?, el saber que está produciendo, ¿no?, el conocimiento que está produciendo. Este es un problema mayor para los humanistas digitales, ¿sí? Uno de los argumentos de por qué terminó llamándose Digital Humanities ¿no?, o Humanité numérique, ¿no?, que es en francés, es decir, humanidades digitales, es básicamente porque el nombre como que empezó a agradarles a todos, ¿vale? Como que el nombre fue bueno para la exposición.
y para la presentación, como que era atractivo, ¿sí? Porque se buscó otros nombres y como que no generaban este, este tipo de reacciones. Pero hay como estrategias de presentación que tienen los humanistas, ¿vale? Estas estrategias de presentación a sí mismos recurren básicamente a cinco formas de presentarse las humanidades digitales. La primera es que se recurre a una narración histórica de su origen. Ahí me faltó origen, ¿vale? Pero se recurre a una narración histórica de su origen, es decir, en qué momento aparecieron las humanidades digitales. Y siempre se recurre a la misma historia del padre Busa, un padre italiano que quería hacer un índice de concordancias de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y como, vamos, conocen la Suma Teológica, son una enorme cantidad de textos, y entonces él dijo, vale, pues esto se puede hacer mediante una computadora, ¿no? La IBM. IBM hizo, ¿no? El documento, bueno, hizo la investigación, hizo la concordancia de índice, ¿no? De la suma teológica completa, ¿vale? Pero, digamos, la gente que presenta las humanidades utiliza este relato para decir, ahí comenzaron las humanidades digitales, son los años 30, ¿no? ¿Vale? Ahí comienzan las humanidades digitales, ¿vale? Hay otros que discuten que no, que las humanidades digitales se comienzan en los años 60, otros que no, que en los 70, otros que en los 90. Es decir, se recurre en la presentación de qué son las humanidades digitales, ¿no? Con una narración histórica. Esa es una estrategia. La segunda es describir el tipo de proyectos y de trabajo colaborativo que hacen los humanistas digitales. Esta es otra forma de presentar las humanidades digitales. ¿Cómo es? Básicamente es, mira, antes en la academia tradicional se hacían libros, se hacían conferencias y se recopilaban los textos, luego se hacía una edición de los textos y luego se sacaba y se los publicaba y se daba a la comunidad, tanto científica o de expertos como de público en general, y que leía la obra, ¿sí? ¿Vale? Y todo estaba montado sobre el libro, los artículos, ¿no? Los humanistas digitales a veces prefieren presentarse, ¿no? En relación a sus proyectos, como el del padre Busa, ¿no? ¿Quién podría ser, ¿no? Un índice de concordancias de toda la obra Santo Tomás de Aquino? Es decir, en qué página aparece el término otium, ¿no? Ocio, ¿no? En toda la suma teológica, ¿dónde aparece la palabra ocio en toda la obra? O este tipo de trabajo, ¿no? Dicen los humanistas digitales, solamente se puede llevar a cabo, ¿no? Esta modificación, el trabajo solamente se puede hacer mediante tecnología digital. La tecnología digital produce, ¿no? Proyectos o busca que se produzcan proyectos completamente diferentes y que la forma de trabajo se modifique. Ya no es el investigador con un grupo reducido en un seminario, ¿no? El investigador produciendo su trabajo, sino que se pueden generar con la tecnología digital, ¿no? Relaciones internacionales de colaboración y todo están servidores que no pertenecen a un país y las academias se abren, ¿no? Esta discusión, o más bien esta forma de presentarse, también la utilizan los humanistas digitales. La tercera forma es enfatizar el impacto de la tecnología digital en las formas humanísticas de investigación universitaria. Esto es una manera, vamos, si se fijan, se van concatenando, ¿no? Las formas de presentación. Entonces dicen, es que eh, la tecnología digital modificó las formas de trabajo universitarias, ¿sí? Es decir, ya todos hacemos investigación, ¿no? En Internet. ¿Sí? Todos los materiales, no tenemos que ir a un archivo, nuestros colegas que son historiadores, ¿no? Ya muchos de esos archivos están digitalizados, están montados en redes y en proyectos que buscan ponerlos en una calidad, ¿no? Y que buscan darnos recursos para poder investigarlos, ¿sí? Y entonces, uno de los grandes trabajos de los humanistas digitales es producir los recursos y las metodologías para hacer investigación en las humanidades, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros sabíamos hacer muy bien investigación bibliográfica, ¿sí? Ir a tu biblioteca, buscar los textos, ¿no? Hacer transcripciones, pero la tecnología digital, dicen los humanistas digitales, modifica esa forma de trabajo, ¿sí? Se cambia, hay un impacto fuerte
y por lo tanto ya no hay que ir al archivo. La biblioteca se modifica completamente. La biblioteca tendría que ser más bien un espacio de bases de datos donde no hubiera herramientas para investigar tanto los archivos como los documentos y, ¿sí? Hay una forma de presentar las humanidades digitales como este impacto de la tecnología digital en las formas humanísticas de investigación universitaria. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, muchos de los centros de investigación de humanidades digitales se presentan como laboratorios. ¿Sí? Es decir, los humanistas digitales, o más bien los humanistas, desde que existen los humanistas digitales, ya no solamente trabajan en seminarios de discusión, de charla, ¿sí? Ya no solamente hay coloquios, sino que trabajan en laboratorios, ¿sí? Y entonces presentan solicitudes, ¿no? De financiamiento en donde piden servidores y piden gente de ingeniería que les ayude a generar algoritmos y que les ayude a generar visualizaciones, ¿no? Y entonces el financiamiento, ¿no? Fluye hacia la investigación humanística vinculada a la cuestión tecnológica. Es decir, se piensa que la modificación de la investigación universitaria impacta en todos los espacios, no solamente en la forma en cómo se presenta, es decir, en los proyectos, ¿no? Sino también en las formas de investigación y las formas de financiamiento, ¿vale? Aquí hay toda una discusión sobre esto. Otra de las formas como se presentan los humanistas digitales cuando presentan, ¿no? Cuando tienen que exponerse, es enumerar las cuestiones actuales a las que se enfrentan las humanidades digitales en las academias. Ok, una de las discusiones para que quede claro qué significa esto, porque se van concatenando las cuestiones, es que, por ejemplo, el derecho de autor, ¿vale? O el copyright, ¿no? Dependiendo en qué geografía esté uno, ¿no? Impide, ¿no? Cierta forma de transmitir el saber, ¿sí? Y hay una gran parte de los humanistas digitales que discuten el open data y el open access y el acceso abierto y discuten por qué existen plataformas que cobran, ¿no? Por un artículo, que cobran por investigación. Si los financiamientos de esa investigación son públicos y quien termina beneficiándose por la investigación pública son ciertas plataformas de revistas internacionales que terminan cobrando pues mucho dinero por un artículo, ¿vale? Dicen, ok, no, pero si la tecnología digital y la producción de saber, ¿no? Tendría que ser abierta. Entonces, esa es una de las discusiones actuales en las humanidades digitales. Otra es, ok, la tecnología digital modifica las formas de investigación, ¿no? Y las prácticas de investigación en humanidades. Y esto significa, básicamente, que las disciplinas, ¿no? El problema de las disciplinas, ¿no? En donde se dividen por ejemplo, las ingenierías de las humanidades, ¿no? Y la literatura de la geografía, ¿no? Las humanidades digitales supone o tiene como uno de los principios es que con las metodologías y las formas de trabajo digitales, los límites disciplinarios desaparecen, ¿vale? Y entonces existe algo así como la transdisciplina. La transdisciplina en donde humanística, ¿no? En donde un proyecto que es de trabajo colaborativo, que utiliza herramientas digitales, que modifica las formas de trabajo, ¿no? Implica también muchas disciplinas, ¿sí? Transdisciplina y multidisciplina, como queramos ahí la discusión, ¿sí? Entonces, esto implica, pero también hay otra cuestión que le importa a los humanistas digitales, no solamente el acceso abierto, no solamente la transdisciplina, es decir, la ruptura de los espacios del saber tradicionales, incluso, bueno, al menos que vienen de la modernidad, ¿sí? Sino también, por otro lado, los problemas que se trabajan en la academia, ¿sí? Los humanistas digitales están muy abiertos a discutir, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de etnia, ¿no? Cuestiones de lenguaje, ¿no? Y entonces se busca que los equipos de trabajo sean no solamente multidisciplinares,
sino incluso multiétnicos y que no necesariamente compartan el mismo lenguaje, ¿sí? Hay toda una discusión sobre la jerarquía de los lenguajes en la forma de producir el saber. Todo de alguna manera sabemos que el inglés no es la lengua, digamos, la lengua que domina la investigación, ¿sí? Si no produces en inglés, no tienes un impacto y bla, 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 ¿no? Esto viene en cascada. Entonces, a los humanistas digitales hay una discusión de la valoración de lo multilingüe, ¿sí? De las diferentes voces, pero también cómo desde diferentes tradiciones de las humanidades, desde diferentes países, se trabaja o se tienen problemas distintos, ¿sí? Y entonces, vamos, aceptan que la intromisión o el impacto de las tecnologías digitales en la forma de la investigación y la producción del saber en las humanidades impacta de tal manera que modifican los temas, ¿sí? Los temas que van a discutir, ¿vale? Y esta es otra manera como se presentan. Vamos, si se ven, son formas en que se pueden presentar las humanidades digitales, ¿no? Otro de las maneras es esta idea de la inversión de los regímenes epistemológicos y disciplinares tradicionales, ¿sí? Son como ciertos énfasis en donde en las presentaciones de los humanistas digitales se pone, digamos, donde recala, ¿no? Cómo quieres presentar las humanidades digitales quien está en turno en este momento, ¿no? En ese momento presentando, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, ¿no? Para vincularlo con las cuestiones actuales que se discuten en humanidades digitales, por ejemplo, ¿no? Los humanistas digitales están muy preocupados, ¿no? Ustedes conocen el OCR, ¿no? Es decir, este, esta, vamos, este programa que lee textos en PDF, o es decir, que lee imágenes. Lo que hace es leer imágenes. Ustedes lo saben, digo, porque seguro ya tienen esta experiencia, ¿no? A veces un PDF se puede editar y a veces no se puede editar. ¿Por qué no se puede editar un PDF? Porque es una imagen, ¿sí? Solamente es una imagen, ¿sí? Y el que se puede editar viene de un texto, ¿sí? Ok, hay un programa que incluso se fue creando desde los años 20, ¿no? Que se llama OCR, ¿no? Reconocimiento óptico de caracteres, que es lo que hace que a una imagen se le pueda pasar este programa y reconoce si es una R, si es una T, ¿no? Si es una X, ¿sí? Es decir, el programa, ¿sí? Reconoce los caracteres y pone encima de la imagen un texto, ¿sí? Y ese es el texto que después tú vas a poder, ¿no? Subrayar, cortar, pegar, ¿sí? Seguro han tenido que hacer un PDF editable, ¿no? Y que hay muchos herramientas en web gratuitas para esto, ¿sí? Esto es un trabajo de muchas generaciones, ¿no? Al menos de los años 20, incluso de los 10 hay apuntes, ¿no? Los humanistas digitales les preocupa ¿qué? ¿Qué les preocupa esto? ¿No? Básicamente porque el OCR, ¿no? Reconoce cierto tipo de tipografías, ¿no? Más occidentales y más modernas. Un tipo de tipografía antigua o un tipo de escritura o de jeroglíficos que no tienen que ver con la cultura occidental, no los reconoce, ¿sí? Y entonces dice, a ver, espérame, entonces significa que el OCR pertenece a un régimen epistemológico, ¿no? Moderno, ¿sí? Que, eh, que se alimenta de todo una academia, un tipo de producción moderna, ¿vale? Estoy simplificando la discusión, pero va por ahí, ¿no? Entonces dice, ok, tenemos que producir tecnología que lea otro tipo de tipografía, una tipografía que no esté centrada en pues en el saber moderno, occidental, europeo, ¿no? Y norteamericano, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Es una discusión a muerte. ¿Cómo haces eso? Otra de las discusiones es, ok, ustedes conocen los traductores de Google, ¿no? Los traductores vamos, que son muy potentes, ¿no? La discusión es que básicamente estos traductores lo que hacen es, tú pones
algo en árabe, ¿no? O en chino, ¿no? Lo que hace es traducirlo cuando estás en español, ¿no? ¿No? Los lenguajes latinoamericanos ¿no? Y tú ves ahí un término en chino, ¿no? Y quieres saber qué es en un texto, ¿no? Pues lo pones en el traductor de Google o cualquiera que utilices, hay unos mucho mejores, ¿no? Usas el de Google, ¿vale? ¿Qué hace el de Google? Inmediatamente te presenta, ¿no? Una traducción posible. ¿Cuál es el problema con ello? ¿No? Es que Google lo que hace es traducirlo al inglés, ¿sí? Es decir, el lenguaje base de traducción de todas las lenguas es el inglés, ¿sí? El desarrollo tecnológico de los traductores tiene como base el inglés y por lo tanto lo que hace, le metes cualquier idioma y lo que hace es pasar del árabe, pasar del chino, pasar del japonés, pasar del guaraní, ¿no? Primero al inglés y después te lo presenta en español, ¿sí? Y entonces, a ver, espera, ¿no? Tenemos que generar traductores y tenemos que generar algoritmos que respondan ¿no? A este tipo de exigencias, ¿sí? Más, vamos a decirlo así, eh, pues internacionales, ¿no? Cosmopolitas, un término que antes se usaba, ¿sí? Multiculturales, multiétnicos, para usar otros términos, que no sean tan excluyentes de saberes y de formas de decir. Entonces, si se fijan, estas maneras es como se presentan los humanistas digitales. ¿Por qué? Porque tienen un gran reto, ¿no? El gran reto es cómo presentan su disciplina, ¿no? Cómo presentan todo aquello que quiere su disciplina y que puede su disciplina, ¿vale? Y entonces tenemos, aquí le estoy presentando en pantalla, tres caracterizaciones que una es de Wikipedia, la traje a propósito porque la página de Wikipedia que ustedes pueden encontrar en español la hizo un grupo de humanistas digitales latinoamericanos, ¿sí? Es decir, ellos son quienes lo redactaron, ¿no? Colombianos, argentinos, mexicanos, sobre todo fueron los que editaron esto, pero se puede modificar, ¿no? La que sigue es de una colega, ¿no? Isabel Galina, que es actualmente la secretaria de la Red de Humanistas Digitales en México y la última es de un colega, ¿no? Con el que he trabajado en la UNIR de La Rioja, en la Universidad en Línea de La Rioja, cosas de humanidades digitales, ¿sí? Y, eh, y vean la forma de la presentación, ¿no? Para que vean la dificultad que se tiene, ¿no? La entrada de Wikipedia dice, básicamente es un área de investigación, enseñanza y creación en la que convergen las humanidades y la informática, anteriormente conocido en el ámbito hispánico como informática humanística, ¿sí? A ver, informática humanística no tiene mucho jale, no produce, ¿no? mucho efecto positivo, ¿sí? Pero fíjense cómo está propuesto. ¿Qué son las humanidades digitales? Un área de investigación, enseñanza y creación en la que convergen las humanidades y la informática. ¿Qué diablos es que converjan? ¿Y por qué las humanidades digitales no son una disciplina? Fíjense, son un área de investigación, un área, ¿sí? Así como el área de ciencias naturales o el área de ciencias sociales. Pero esto es, si ustedes discuten, revisan esta caracterización, la caracterización no es tan descriptiva como uno pensaría. Más bien está abierta. Ok, la que sigue, ¿no? De Isabel Galina. Dice, el término humanidades digitales engloba este nuevo campo interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores en las humanidades. Fíjense, aquí hay desplazamientos en las caracterizaciones, en las definiciones, ¿no? Aquí le llama un campo interdisciplinario. La primera le llama un área de investigación, enseñanza y creación, ¿sí? Es un área de enseñanza. Aquí, Isabel, ¿no? Galina, la doctora Galina, prefiere hablar del quehacer de los investigadores en humanidades. Es decir, eh, eh, la segunda caracterización busca enfatizar, ¿no? El impacto sobre las formas de investigación de los humanistas, mientras que la primera trata de mostrar el amplio
¿no? Abanico, que es la investigación, la enseñanza y la creación del saber y de productos humanísticos. Vean, este es un problema complicado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el de Wikipedia está hablando de un ámbito hispánico. ¿Sí? Mientras que el de Isabel se refiere mucho más a un espacio académico. ¿Sí? El último, fíjense, ¿no? Alberto Rojas, ¿no? El doctor Rojas busca otra caracterización y es el conjunto de principios, valores y prácticas en donde convergen múltiples objetos de estudio y saberes cuya fronteras se encuentran en continua negociación. La caracterización de Rojas es bastante interesante, puesto que evita, ¿no? El problema de saber si es una disciplina o un conjunto de disciplinas. Más bien piensa que son principios, valores y prácticas, ¿no? Es un conjunto de prácticas, un conjunto de valores y un conjunto de principios. Las humanidades digitales no son Rojas, o en esta, por lo menos en 2013, no serían un campo de investigación, sino un conjunto de principios, valores y prácticas. Y en este conjunto convergen objetos de estudio y saberes cuyas fronteras se encuentran siempre en continua negociación. ¿Sí? Si se fijan, aquí hay un problema, porque si lo revisamos, no está propiamente, ¿no? Caracterizando algo. Y entonces, esta es la cuestión, ¿no? Las humanidades digitales tienen una caracterización conceptual amplia y abierta. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Hay muchas razones para ello, ¿no? Uno es que buscan, ¿no? Buscan interpretar, ¿no? La refuncionalización del carácter institucional, académico, histórico de los estudios humanísticos y todo lo que implica esto y una reconfiguración metodológica y epistemológica de las humanidades. Es decir, quieren entender a las humanidades en su relación con lo tecnológico, pero esto implica refuncionalizar la disciplina, ¿no? En su carácter institucional académico, ¿sí? Y modificar su metodología y su epistemología, ¿sí? Pero esto, ¿no? ¿Cómo lo dices? ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, como las humanidades digitales tienen muy poco tiempo de haber aparecido y de que los humanistas digitales tienen muy poco tiempo de ser conscientes de que son una nueva forma de producir el saber y la investigación del saber en humanidades, ¿sí? Como tienen tan poco tiempo, no pueden definirse todavía. Entonces prefieren, como ya hemos tratado de mostrar, ¿no? Áreas de investigación, perdón, caracterizaciones abiertas donde hablan de áreas de investigación, campos interdisciplinarios, ¿no? Espacios o fronteras que se negocian, ¿sí? Es decir, no hay una caracterización propiamente de las humanidades digitales, ¿sí? Es decir, se prefiere estrategias de presentación, ¿no? Porque no hay una definición fuerte de ellas. Lo que no implica, ¿sí? Que por no poder definirla, no sea importante lo que sucede allí, ¿sí? No sea importante esta refuncionalización de la institución académica, universitaria, histórica que viene desde la modernidad ahora. Tampoco no significa que sea importante esta experimentación que tienen los humanistas digitales con las metodologías en la producción de saber, ¿no? En saber humanístico. Vamos, es importante, pero lo que trato de mostrarles es que aquí hay un problema conceptual, ¿sí? En las humanidades digitales. Y esto se nota en cómo se caracterizan de manera amplia y abierta. Ok. Pero también tiene que ver, solamente les comento, con el desarrollo histórico de las humanidades digitales. Si ustedes les puede pasar esto, que encuentran un artículo de humanidades digitales que puede ser interesante y no acaban de entender, ¿no? ¿Qué son las humanidades digitales? ¿Sí? ¿En qué trabajan? ¿Sí? O sea, ¿y qué impacto tienen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los humanistas digitales han preferido, ¿no? Como aparte es una forma de trabajo, una disciplina, un área de trabajo, una metodología nueva, ¿no? Es decir, nueva de muy pocos siglos, no es como la biología o como la química, ¿no? Que llevan mucho tiempo
legitimándose y justificándose en sus aportes, ¿no? Al espacio de la cultura y del saber, ¿no? Como tienen tan poco tiempo, ha habido ciertas formas de desarrollo, ¿no? En las comunidades de los humanistas digitales que han privilegiado, ¿no? Se han privilegiado ciertas tendencias, ciertos desarrollos fuera de buscar una caracterización de las humanidades digitales, básicamente porque no son estables aún, ¿sí? Son cambiantes, ¿sí? Negocian, ¿sí? Y entonces, por eso Rojas presenta las humanidades como este espacio de negociación entre las disciplinas, ¿sí? En donde buscan intervenir prácticas, metodologías, formas de trabajo, ¿sí? Valoraciones como el acceso abierto, ¿sí? Esto eh, me gustaría recalcarlo, ¿no? Así. Pero en el desarrollo histórico de las humanidades digitales, vamos a poner que desde los 30 para acá, no ha habido como tres líneas, ¿no? En donde se ha desarrollado las humanidades digitales. Por un lado, es la construcción de comunidades de investigación. Sí. Uno de los trabajos más fuertes de los humanistas digitales es convencer a quien hace humanidades y utiliza tecnología digital que ya está haciendo humanidades digitales, que no es posible hacer humanidades en el siglo XXI si no son humanidades digitales y que por lo tanto tiene que reconocerse y participar en comunidades de investigación. Uno de los principales trabajos de todo el siglo, bueno, de finales del siglo XX para acá, entre los humanistas digitales, es construir comunidades de investigación. ¿Sí? ¿Vale? Construir proyectos, construir grupos interdisciplinarios, grupos internacionales para trabajar, hacer asociaciones, hacer congresos, ¿no? Hacer redes, ¿sí? Uno de los principales es construir las comunidades de humanistas digitales, ¿sí? Tiene sentido, ¿vale? Por otro lado, una de las formas, o más bien de los intentos de los humanistas digitales, es la institucionalización. ¿Qué significa esto? Que sean reconocidos por una institución, sobre todo universitarias o centros de investigación de alto nivel, como eh, un área, vamos, que los investigadores humanistas digitales entren a la institución y sean legitimados los saberes y los productos por estas instituciones mayores, ¿sí? Y que va a la par a la construcción de comunidades, ¿sí? No son exactamente el mismo proceso, ¿sí? En Latinoamérica se ha buscado, todavía estamos en el paso de construir redes, ¿no? Todavía no tenemos, bueno, hay algunas maestrías, ¿no? Todavía no tenemos un laboratorio de humanidades digitales, ¿no? Todavía no tenemos un instituto de humanidades digitales en alguno de los países. Lo que sí ha pasado en países como europeos, norteamericanos, asiáticos, ¿no? Ellos ya tienen incluso universidades de humanidades digitales, es decir, han institucionalizado el campo de trabajo, ¿sí? El campo de investigación. Pero, digamos, son procesos que se van dando, ¿no? Y que también explican por qué no hay una caracterización fuerte, una definición de las humanidades digitales. Ok. El tercer como desarrollo mayor, ¿no? En este desarrollo histórico mayor, es que los humanistas digitales han privilegiado, ¿no? La experimentación. Es decir, han privilegiado la práctica en relación con la cuestión teórica. ¿Por qué no hay vamos, si ustedes buscan, les voy a dar un dato, ¿no? Latinoamérica es ¿no? En todos nuestros países es el lugar donde hay más filósofos y filósofas inmiscuidos en las humanidades digitales, ¿sí? En otros países, en Europa, en Norteamérica, los humanistas digitales vienen de otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, en España hay muchos filólogos, ¿sí? En Norteamérica vienen mucho de literatura, ¿sí? Y de lingüística, ¿sí? En Latinoamérica, esto es una de las razones también por qué me interesa esta cuestión. Habemos muchos filósofos y filósofas metidas en la discusión de las humanidades digitales. ¿Sí? Hay muchas razones sobre esto, ¿no? Eh, busco escribir algo específicamente sobre esto, ¿no? ¿Por qué aquí?
Pero una de las razones, vamos, o cómo poder entender esto, es que los humanistas digitales digamos, en países anglosajones, ¿no? Anglófonos, ¿no? En Europa, ¿no? Han privilegiado la experimentación. Y cuando pasan las humanidades digitales a Latinoamérica, nosotros recibimos todo, ¿no? El discurso, la tecnología, la metodología, y nosotros de alguna manera somos críticos hacia ello. Por lo tanto, los filósofos cumplimos un papel ahí, ¿no? Regionalmente. Ok. Pero, digamos, en el centro de la discusión o de la cuestión está que los humanistas digitales han privilegiado antes que la teoría y saber el impacto y poder enunciar qué está pasando y por lo tanto poder definir qué están haciendo y qué se está produciendo, ¿no? Buscan experimentar. ¿Qué significa? Buscan utilizar la tecnología digital y llevar a cabo experimentos con la tecnología digital en la producción de saber. ¿Sí? Es decir, al menos los últimos 30 años, 40 años, ha habido muchos proyectos, ¿sí? Mucho financiamiento en países, ¿no? Europeos y norteamericanos, Norteamérica, perdón, y asiáticos para producir proyectos, ¿no? Para la conformación, la construcción de comunidades, la conformación institucional del área, ¿sí? Se busca que las humanidades se conviertan en humanidades digitales, ¿sí? Por la potencialidad de sus metodologías y sus productos, ¿sí? Pero entonces han buscado experimentar. Por lo tanto, el espacio para la discusión, ¿no? Y para poder discutir es muy reducido, ¿sí? Solamente en Latinoamérica pienso que podría ser uno de los aportes de los humanistas latinoamericanos a, a las humanidades digitales, este espacio de discusión de qué significan, cómo poder definirlas, cuáles son los problemas conceptuales que vienen con ello. Vale. Para poder hacer esta tarea, ¿no? Para poder hacer esta tarea permítanme, oh, no me permite. Ok, qué raro. Permítanme, ahí está. ¿Quién sabe qué pasó esto? Bueno, para empezar a discutir conceptualmente o pensar filosóficamente las humanidades digitales, como se llama esta charla, y por lo tanto ver los impactos, las potencialidades, poder enunciar, ¿no? Ok, sí, un profesor es un humanista, ¿no? En términos amplios, ¿no? Y utiliza tecnología digital. ¿Es humanista digital? Esa es una discusión, ¿no? En cuestión de la pedagogía digital. ¿Sí? ¿Los pedagogos digitales son humanistas digitales o es otro tipo de disciplina? ¿Sí? Esta es una discusión que está ahí. Y por lo tanto, un humanista digital tiene que estar interesado en didácticas digitales, en la forma no solamente de producir el saber, sino de transmitir el saber, ¿no? Aquí hay una discusión fuerte, pero bueno, antes de eso tendríamos que, desde mi punto de vista, ver cuáles son, ¿no? Las problemáticas visibles, ¿no? Que ya he enunciado aquí, pero me gustaría que he mencionado aquí, pero me gustaría enunciarlas de manera más clara, ¿no? Uno es que es esta cuestión de la experimentación digital, ¿no? Si los humanistas digitales de pronto agarran un corpus, ¿no? Textos, ¿no? Puede ser un corpus antiguo, puede ser un corpus moderno, ¿no? Hay proyectos digitales de filosofía donde suben toda la obra de Nietzsche en alemán, ¿no? A lugares, o toda la obra de Locke, ¿no? O hacen análisis digitales de la ética de Spinoza, ¿no? Está hablando de filosofía, ¿no? Pero también, por ejemplo, se puede geolocalizar todas las regiones, todos los lugares que se mencionan en la Ilíada, ¿no? Y entonces hacen experimentos. Entonces, es bueno, ¿no? Mencionar que estamos en un momento en donde los humanistas, ¿no? Al momento de enfrentarse con la tecnología digital, ¿no? Lo primero que hacen es experimentar con ella, ¿sí?
¿Por qué? Porque somos precavidos, no somos como los científicos. ¿Sí? El espíritu humanístico es este espíritu crítico, ¿no? Y de tener cuidado con lo que se afirma y se propone. ¿Sí? Entonces, los experimentos digitales, está bien decir que estamos en una época de experimentación de tecnología digital en las humanidades. ¿Sí? Otra de las problemáticas visibles que se podríamos discutir es la modificación de las academias históricas. Sí, en el fondo, mucha de la problemática que tienen los humanistas digitales es que quieren modificar la academia. ¿Sí? Los procesos, eh, la cuestión burocrática, la cuestión institucional, la forma de transmitir el sabor, la forma de producirlo, ¿no? Eh, lo quieren modificar, pero lo quieren modificar desde la producción de saber con tecnología digital. Dicen, mira, lo tecnológico como que hace endeble la universidad, hace endeble las academias, hace endeble la escuela, ¿sí? Debilita la escuela, ¿m? Como lugar de transmisión de saber, como lugar de producción de saber, ¿sí? Entonces, está bien señalar que ahí está ese problema. Otro de los problemas es el problema en la escritura. Sí, este es un problema mayor que voy a tratar de señalar al final, pero ¿qué pasa con unas humanidades que ya no tienen, en el fondo, que ya no tienen eh, como objeto, ¿no? de investigación el lenguaje y la escritura, ¿sí? Las humanidades modernas están, yo les he dicho, basadas en el libro, en proteger lo escrito, en proteger los discursos, en tratar de reproducirlos, en salvaguardarlos en la biblioteca, ¿no? En archivos históricos, en que no se dañen, ¿sí? Pero el asunto con la tecnología digital es que la escritura no está en el centro. Hay otro tipo de procesos, ¿sí? Ok, ese es un problema. ¿Qué significarían las humanidades que no tienen en el centro el problema de la escritura, ¿no? El problema del lenguaje, ¿vale? Esto es una discusión filosófica, ¿no? Pero también humanística en sentido amplio, ¿no? La cuestión de sus productos, ok, es decir, ya no trabajamos y no vamos a trabajar para producir libros, ¿sí? Ahora se van a producir bases de datos o visualizaciones de imágenes, ¿sí? O análisis computacionales del color de las películas de Disney. Existen proyectos así de humanistas digitales, en donde revisan, ¿no? Los colores con los que se hacen las películas de Disney. ¿Para qué? Para revisar impactos culturales, ¿sí? Esto incluso hay experimentos de los humanistas digitales con música, ¿sí? Con la conformación de la música. Esto lo permite la tecnología digital, ¿sí? Pero imagínense, en una academia, en vez de llegar con un libro, ¿no? Para que te valore la academia, ¿no? O con un artículo, llegas con una base de datos o con una visualización como el que presenté hace un momento de tesis, de los datos de las tesis, ¿no? Que presentan una relación entre los asesores y los temas, ¿no? Los años y los temas, ¿sí? Vamos, este es un producto, ¿no? El producto va a estar en una plataforma diseñada, se va a producir un algoritmo, ¿no? Los humanistas digitales usan a veces, prefieren muchos, hay una discusión, un lenguaje de marcado llamado XML, ¿no? TEI, ¿no? Que sirve para muchas cosas, pero sirve para estructurar textos, ¿no? Y hacer cosas con esos textos, ¿no? Jalar etiquetas, ¿no? Hay metodología para esto, pero vamos, ¿no? Mira, generé una metodología nueva para visualizar textos del siglo XVII, ¿sí? Estos productos, ¿no? No son los libros, ¿sí? Entonces, esta es una problemática, ¿no? Discutiremos un poco más si gustan. Lo dejaré aquí en esta parte. Ok. Otra de las discusiones que les importa mucho a los humanistas digitales es la difusión y la divulgación, ¿no?
las humanidades clásicas buscaban difundir sus textos, sus productos, sus saberes en muchos espacios. El asunto es que estaban sometidos de principio a la industria editorial y por otro lado, ¿no?, a los medios masivos de comunicación. Pero el asunto con Internet es que, o la tecnología digital, es que hace mucho más fácil poder difundir y divulgar, cualquiera de las dos cosas, ¿no?, los productos, y le permite, ¿no?, al investigador, pues, no sé, desde tener su cuenta de Twitter, que claro, es un problema, o de Facebook, ¿no?, o de LinkedIn, y mostrar sus productos de investigación sin mediación. Bueno, sí, la mediación es la empresa, ¿no?, digital, pero, ¿sí? Es decir, hay agentes políticos, agentes comerciales diferentes a los tradicionales, pero esto, de principio al investigador, permite difundir su obra, ¿no? En filosofía existe Phil Papers, es una red social donde los filósofos de todo el mundo pueden poner sus artículos, ¿no? Y otros colegas en otro mundo pueden, de otra parte del mundo, pueden revisar lo que has hecho, ¿no? Es como academia.edu, ¿no? Pero para filósofos y producido por filósofos y pensado para filósofos, ¿sí? Esto está aquí la discusión, ¿no? Y esto implica dejar de lado, ¿no? Pues procesos de valoración, ¿no? Y de legitimación de la producción de saber, ¿sí? Se pone en jaque. Vale. Otra de las problemáticas visibles es la articulación con otras prácticas e instituciones no universitarias. Esto sobre todo pasa en América Latina, aunque un poco les he comentado en países europeos y en Norteamérica y en Asia, ¿no?, la institucionalización, es decir, la entrada de las humanidades digitales al interior de la universidad y de los institutos superiores de investigación está muy adelantada, ¿no? Pero en América Latina los humanistas digitales tienen trato con otros agentes, ¿no?, y otros sectores. Por ejemplo, la militancia digital, ¿sí? O, por ejemplo, los, eh, los hack labs, o sea, los grupos de hacktivistas o los grupos de wikipedistas, ¿no? O los grupos hackers, ¿sí? Los humanistas digitales entran, ¿no? En relación con estas otro tipo de disciplinas que no están al interior de una institución universitaria superior, ¿sí? Y por lo tanto, las humanidades como que corren el riesgo o entran en una fase de vinculación, ¿no?, con agentes no académicos, no universitarios. Y por lo tanto se discute, ¿no?, el valor de la producción de saber, ¿no?, que se puede generar ahí y el impacto que pueden tener. Pero toda la idea es que las humanidades digitales permitirían eso, ¿sí? Por eso yo señalaba que tiene que ver con una reformulación de la institución académica humanística universitaria y una reconfiguración de sus métodos y procesos de producción de saber. Vale. Pero ¿por qué pensar filosóficamente las humanidades digitales? Ya voy a terminar. ¿Cómo pensar filosóficamente las humanidades digitales? Digamos, en el centro de la discusión es que en las humanidades digitales nosotros podemos ver eso, los cambios a la academia, los cambios en la producción del saber, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos hacerlos visibles, se puede experimentar con ellos, pero es un espacio donde se puede ir pensando estas modificaciones y los sentidos culturales, los sentidos políticos, los sentidos sociales que toman, ¿sí? Es decir, ¿qué significa, no? Parecido a otra manera, ¿se cae o no la universidad? ¿No? Si metemos metodologías digitales en la investigación o se reformula o cambian, ¿sí? Uno de los problemas que más tienen los humanistas digitales es que esta parte conceptual que he tratado de decir que es necesaria, no lo ejercen, ¿sí? Un poco, oh, cómo no lo ejercen, como para mostrar eso en el ejemplo aquí, es que no piensan la tecnología, ¿sí? Digamos, por mi formación como filósofo y como filósofo de la tecnología,
cuando estoy en discusión con humanistas digitales o cuando veo sus proyectos o yo mismo trato de generar proyectos o participo en proyectos, lo que veo es que no están discutiendo qué es la tecnología. ¿Sí? Es decir, porque es la tecnología, en este caso la digital, la que permite la modificación, la reconfiguración de la academia, la modificación de las formas de la transmisión de los saberes, de la producción de los saberes, ¿sí? La que pone en jaque a las instituciones, ¿sí? De producción y de transmisión de saberes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas instituciones, al menos las humanísticas, están montadas en una técnica editorial, ¿sí? Y por lo tanto está vinculado al papel y al libro, mientras que lo tecnológico no está vinculado al lenguaje, ¿sí? Está vinculado a procesos, ¿sí? Maquínicos, algorítmicos, que uno solamente de manera muy forzada podría decir que es lenguaje escrito, ¿no? Pero no está esta discusión en los humanistas digitales. ¿Sí? Entonces, una de las formas en cómo se podría pensar filosóficamente las humanidades digitales es pensar lo tecnológico. Y pensar lo tecnológico también implica, por ejemplo, en el espacio de la educación, es pensar cómo muchas de nuestras prácticas de transmisión, ¿por qué nos cuesta, ¿no?, utilizar la tecnología digital en las prácticas de enseñanza, ¿no? Como a veces se le llama presencial, ¿no? Ahora se le llama presencial. O el escolarizado, antes, bueno, en México a veces se le llamaba así, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque están respondiendo esas formas de transmisión de saberes a técnicas que no son digitales. Y cuando nos exigen dar una clase o una ponencia, ¿no? En espacios digitales, tenemos un problema porque tenemos que aprender, porque es otra dinámica con otros objetivos, otros sentidos. Pero esto solamente se puede ver si empezamos a pensar lo tecnológico, ¿sí? No reduciéndolo de principio, ¿no?, a solamente lo digital, ¿no? Porque es uno de nuestros mayores problemas, ¿no? Cuando los humanistas digitales piensan lo tecnológico, siempre lo piensan como tecnología digital, cuando la tecnología digital solamente es una forma de lo tecnológico, ¿sí? Aquí hay toda una discusión que se puede hacer, pero digamos, una de las cuestiones es que hay que pensar la tecnología, pero al pensar la tecnología tendríamos que pensar si las humanidades digitales y las humanidades en su relación, en su discusión, en su embate, en su pelea con la tecnología digital, seguirían siendo humanidades. Y si las instituciones en donde se llevan a cabo tendrían que ser las mismas o tendrían que ser otro tipo de modificaciones, ¿no? Que no necesariamente es algo utópico, cosas así, pero que sí pensar que ya no son las mismas maneras, ¿no? Las mismas técnicas y los mismos impactos, los mismos efectos, ¿sí? Entonces, esto es son cosas, mejor dicho, que los humanistas digitales no piensan. Como están en este espacio de la experimentación, de generar proyectos, generar comunidades, buscar la institucionalización, buscar la validación financiera, ¿no? En términos de las becas, ¿no? No, no se han dado tiempo, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, no solamente ir experimentando, ir avanzando, sino ir discutiendo cuáles son los impactos, cuáles son los efectos y cuáles son los sentidos de lo que está pasando allí. Porque si uno dijera que con la tecnología digital no se ha modificado nada y que tenemos que seguir produciendo saber y transmitiendo el saber de la misma manera, está forzando mucho las cuestiones, ¿sí? Ok. Aquí me gustaría terminar